Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Qué broncón, ¿eh? Qué broncón. O tal vez no es broncón, porque 10 gobernadores dicen que se quieren salir del pacto fiscal, pero empiezan a decir nos queremos salir del pacto federal, y por ahí unos que ya escriben cómo serían independientes estos países de acuerdo al PIB y a los impuestos que cobran, etcétera, etcétera. Yo desde ahorita quiero decir, ninguno tendría viabilidad como país independiente, por favor, no nos hagamos. Pero, a ver, Luis Miguel, está bueno este chisme, ¿no? Porque yo creo que es un chisme. A ver, es un chisme, pero es también una realidad. México tiene un pacto fiscal que envejeció. Para decirlo con todas las letras, el pacto fiscal en México nace en un contexto muy diferente del país al que teníamos. Y tenía como referente un Pemex que generaba tal cantidad de dinero que estrictamente hablando, el pacto fiscal no obligaba a nadie a hacer un esfuerzo fiscal. Correcto. Entonces yo diría, la primera razón por la que estamos discutiendo esto como país es porque la vaca lechera se acabó. Entonces hay menos recursos que los que ha habido nunca, en parte por la crisis económica, pero también porque el gran proveedor de ingresos fiscales está anémico y no puede aportarlos. Solo de la crisis económica, para poner las cifras en claro, los estados y municipios este año 2020 van a tener 13% menos ingresos que los que tuvieron el año pasado. Entonces, una parte de la inconformidad literalmente tiene que ver con cómo se reparte el hambre, cómo se reparte los recursos que son menores. Evidentemente hay un juego político y es quién sale ganando en esto, pero de fondo tenemos un pacto fiscal que ya envejeció, tenemos un pacto fiscal que se tiene que plantear en diferentes términos, que yo diría no es solo repartir los recursos, sino también repartir las obligaciones. Correcto. Bien, ¿quién tiene que hacer qué? Un tema que me llama la atención, ya lo hemos comentado aquí, que aparece poco, pero es el papel de los ayuntamientos. Los gobiernos estatales con razón se quejan de que el gobierno federal le entrega los recursos a los estados en los tiempos que quiere y más o menos dando las cuentas que quiere. Pero lo cierto es que lo mismo ocurre con los ayuntamientos frente a los gobiernos estatales. En buena medida, sí, lo que estamos viendo como discusión y que hay una confusión, tú decías ahorita, los estados en general pueden plantear en serio salir del pacto fiscal, pero no pueden ni de broma plantear salir del pacto federal. Son dos cosas totalmente diferentes. Dejar de ser parte de los Estados Unidos mexicanos. Eso está fuera de discusión y es un disparate, lo diga quien lo diga y en cualquier término. El decir yo puedo no participar en el pacto fiscal sí es parte de lo que un estado puede decidir. Entonces aguas con eso también. Claro, Paola. A ver, sí, concluye, Luis Miguel. Que nomás para que lo tengan en mente que nos están escuchando, el pacto fiscal de México es de tiempos de López Portillo. Se renovó en 2007, pero en realidad fue cirugía estética, no cirugía reconstructiva. Muy bien, ahora sí te toca, Paola. Gracias. Le quería preguntar a Luis Miguel justamente el dato que acaba de dar, porque en el 2007 sale este nuevo pacto fiscal con Calderón, con los votos de los senadores del PAN, y ahora mi pregunta es ¿por qué los que más están renegando son los propios panistas? Si fue el gobierno de Felipe Calderón quien implementó el pacto fiscal, entonces, ¿es caduco, está mal hecho o están polarizando? Porque también A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Es pregunta o editorial? No, es pregunta, es pregunta. Ya, está hecha la pregunta, Luis Miguel. Esa es mi pregunta. Hay un tuit del secretario Herrera, del secretario de Hacienda. La gran diferencia es en 2007 México era un país petrolero donde los ingresos que venían del petróleo eran tan abundantes que alcanzaba. En ese momento los estados peleaban frente a la federación el reparto de la abundancia.
en este momento no tenemos ni un Pemex generando los ingresos fiscales que generaba, ni una economía boyante. Entonces, desde mi punto de vista, el principal tema político alrededor de esta discusión es los gobiernos estatales están teniendo problemas para cumplir con los servicios públicos porque tienen menos recursos, y en buena medida se trata de si logran convencer a su población de que el problema es del gobierno federal o si la pierden y tienen que asumir la culpa. Ese es el tema. Pemex no solamente no es boyante, para el tercer trimestre reporta pérdidas de 1.900 millones de pesos. Félix. A ver, yo tengo otra pregunta, Miguel. ¿Qué implica para un Estado salirse del pacto fiscal? ¿Qué acciones toma un Estado, puede tomar un Estado cuando se sale del pacto fiscal? A ver, es la dimensión desconocida. Yo creo que no tiene sentido por dos razones. Significaría, por ejemplo, que literalmente de un día para otro tendría que inventarse un esquema fiscal que le permita compensar, que le permita cobrar. Creo que es un disparate, es un bluff. Es puro chisme, es lo que digo, es pura política. Marco. Campaña. Lo que sí creo que tienen totalmente sentido es, se tiene una urgencia para redefinir el pacto fiscal. Esto no aguanta un año, no aguanta 2 años sin que empiecen los trabajos. Y es un trabajo de muchos meses, técnico y político. Y porque los estados tienen que cobrar más impuestos locales, por eso se tiene que reconfigurar todo este pacto. Marco. Yo creo que hay varias cosas que hay que precisar. No necesariamente es un pacto, es una serie de leyes que establecen fórmulas que se crearon en su tiempo y que probablemente al día de hoy sean obsoletas y que valdría la pena actualizar. Número 2, parece que no solamente molesta a estos estados estas fórmulas, que ya son obsoletas, sino también la forma en que se están distribuyendo el resto de los recursos. Por ejemplo, toda esta centralización que está haciendo el Ejecutivo Federal y la distribución de los mismos es bastante opaca la forma en que se están asignando. Y ellos están haciendo gastos extraordinarios como la pandemia y no se le está compensando. Y 3, en realidad hay un problema de fondo, que son las crisis que van a tener los estados y municipios porque ya reventaron sus finanzas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.